Capítulo 1. El ruido invisible. Identificar las distracciones que drenan tu energía sin que lo notes. Vivimos rodeados de ruido. No solo el ruido evidente, los autos que pasan, la televisión encendida de fondo, el constante zumbido de notificaciones. También existe otro tipo de ruido, más sutil, más traicionero, el ruido invisible. Ese que no siempre escuchas con tus oídos, pero que igualmente desgasta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Este ruido invisible está en todas partes. Puede ser un pensamiento recurrente que no te deja dormir, una preocupación que se cuela en tu cabeza mientras trabajas, o una conversación superficial que te deja sintiéndote vacío. Puede ser un exceso de información, las comparaciones constantes en redes sociales o la necesidad silenciosa de complacer a todo el mundo. Y aunque parezcan pequeños, estos ruidos consumen tu energía como un teléfono que se descarga lentamente sin que lo uses. En este capítulo vamos a aprender a detectarlos, porque no se puede silenciar lo que no se reconoce. Si quieres recuperar tu claridad mental y tu energía, el primer paso es saber dónde se están escapando. 1. El enemigo silencioso. Piensa en tu energía como en un vaso de agua. Cada tarea, conversación o pensamiento requiere que derrames un poco de ese vaso. Si lo haces de manera consciente, puedes decidir en qué invertirlo. Pero el ruido invisible es como una gotera en el fondo. El agua se pierde sin que te des cuenta. Ese enemigo silencioso se disfraza de normalidad. Creemos que es normal revisar el teléfono cada 5 minutos, leer titulares que nos enfadan, mantener relaciones que ya no nos aportan nada. Sin embargo, esa normalidad tiene un costo invisible: tu atención y tu paz interior. Un ejemplo claro: imagina que estás trabajando y, de repente, entra una notificación de un grupo de WhatsApp. No la contestas, pero tu mente ya se ha desviado. Tal vez recuerdes algo que un amigo dijo, o empieces a pensar en la respuesta que darás luego. En apariencia, no ha pasado nada grave, pero tu cerebro ha interrumpido su flujo de concentración. Cada vez que esto ocurre, tu mente necesita varios minutos para volver al estado de enfoque, y en un día normal, esa pérdida se repite decenas de veces. 2. Tipos de ruido invisible. Aunque cada persona lo experimenta de forma distinta, podemos clasificar este ruido en tres grandes categorías. A. Ruido mental. Son los pensamientos repetitivos que consumen tu atención. Pueden ser preocupaciones, listas interminables de cosas por hacer o críticas internas que no paran de hablar. El ruido mental también incluye el exceso de información que consumes: artículos, videos, podcasts, todo acumulándose sin tiempo para procesarlo. B. Ruido emocional. Es el que proviene de personas o situaciones que drenan tu energía emocional. Tal vez un compañero de trabajo que siempre se queja, un amigo que solo te busca para hablar de sus problemas, o un ambiente familiar lleno de tensión. Incluso las redes sociales pueden convertirse en ruido emocional, llenándote de comparaciones, envidia o ansiedad. C. Ruido ambiental. No se trata solo del volumen físico, sino también de la sobreestimulación. Luces brillantes, pantallas encendidas todo el tiempo, notificaciones sonoras e incluso el desorden visual de un escritorio caótico. Tu cerebro recibe señales constantes y gasta energía en filtrarlas. Tercero, el costo oculto. El problema con el ruido invisible es que rara vez provoca una crisis inmediata. Es un desgaste lento, como caminar con una mochila llena de piedras pequeñas. Al principio ni las notas, pero después de un tiempo, tu espalda y tus piernas empiezan a doler. Este desgaste se manifiesta de varias formas. Falta de concentración. Te cuesta terminar lo que empiezas porque siempre hay algo interrumpiendo tu flujo mental.
Cansancio constante. Incluso después de dormir, sientes que tu energía no se recupera. Ansiedad y estrés. El cerebro sobreestimulado vive en estado de alerta, como si siempre estuviera esperando algo. Pérdida de motivación. Cuando tu energía se dispersa en cosas pequeñas, las grandes metas pierden fuerza. Si alguna vez has sentido que no tienes tiempo para lo importante, probablemente no sea falta de tiempo, sino exceso de ruido invisible. Cuarto, ¿cómo identificarlo? Detectar el ruido invisible requiere práctica. Aquí tienes algunos pasos para empezar. A. Haz un mapa de distracciones. Durante un día normal, lleva un cuaderno o usa la app de notas en tu teléfono. Cada vez que sientas que tu atención se desvía, anótalo. ¿Qué lo provocó? ¿Una notificación? ¿Un pensamiento? ¿Una persona que interrumpió? Al final del día, revisa el patrón. B. Evalúa tu energía. Piensa en las actividades y personas que, después de interactuar con ellas, te dejan con más energía que antes y las que te dejan drenado. El ruido invisible suele estar en la segunda lista. C. Escucha tu cuerpo. Tu cuerpo reacciona al ruido invisible antes que tu mente. Dolores de cabeza, tensión en el cuello, respiración acelerada, insomnio. Todos son indicadores de sobrecarga. 5. Ejemplos reales. Para verlo más claro, veamos algunos casos comunes. Marta trabaja en una oficina abierta. Cree que el problema de su productividad es el volumen del lugar, pero al analizar su día se da cuenta de que la mayor interrupción viene de sus propios hábitos. Revisar el correo cada 10 minutos y mirar redes sociales cuando se siente aburrida. Luis llega a casa agotado y piensa que su trabajo es el culpable. Sin embargo, al prestar atención, descubre que la mayor parte de su fatiga proviene de una relación tóxica con un amigo que lo llama todos los días para quejarse de su vida. Carla se siente ansiosa cada noche. Cree que es por el estrés laboral, pero en realidad pasa las últimas 2 horas antes de dormir consumiendo videos y noticias negativas que alimentan su sensación de peligro. En todos estos casos, el ruido invisible era el verdadero ladrón de energía. 6. Primeros pasos para reducirlo. No necesitas eliminar todo de golpe. Basta con empezar por un área. Silenciar notificaciones no urgentes. Tu atención es tu activo más valioso. Protégela. Tiempos sin pantalla. Establece momentos del día para estar lejos de dispositivos. Límites claros. Aprende a decir no a conversaciones o tareas que no son prioritarias. Espacios ordenados. Un entorno limpio reduce el ruido visual y mental. 7. El poder de la conciencia. Lo más importante es entender que el ruido invisible no es inevitable. Puedes decidir qué entra en tu mente y qué no. Cada distracción que eliminas es como quitar una piedra de esa mochila invisible que cargas todos los días. No se trata de vivir aislado o desconectado, sino de filtrar con intención. Cuando reduces el ruido, lo que queda es más claro, más profundo y más significativo. Descubres que la vida no necesita ser una avalancha constante de estímulos para sentirse plena. En el siguiente capítulo exploraremos la ciencia del silencio. ¿Qué sucede en tu cerebro y tu cuerpo cuando creas espacios de quietud y por qué es una de las herramientas más poderosas para recuperar tu energía y tu atención? Capítulo 2. La ciencia del silencio. Cómo el cerebro y el cuerpo se benefician de espacios sin estímulos. Vivimos en un mundo en el que el silencio es un recurso en peligro de extinción. Las ciudades vibran con motores, conversaciones, notificaciones y música de fondo. Incluso en casa, los aparatos electrónicos llenan los espacios con sonidos constantes. Para muchas personas, la idea de estar en silencio absoluto durante unos minutos resulta extraña, casi incómoda. Sin embargo,
La ciencia ha comenzado a revelar que el silencio no es un vacío, sino un nutriente esencial para la mente y el cuerpo, un elemento tan vital como el descanso, la buena alimentación o el ejercicio físico. Cuando hablamos de silencio, no nos referimos únicamente a la ausencia total de sonido, algo prácticamente imposible de lograr fuera de una cámara anecoica. Hablamos de entornos con un bajo nivel de estímulos auditivos y visuales, lugares y momentos en los que nuestro sistema nervioso no se ve bombardeado por señales constantes. Este silencio, incluso si es relativo, permite que el cerebro salga del modo de alerta permanente y entre en un estado de recuperación y restauración. Estudios realizados en neurociencia han demostrado que el ruido constante, incluso a niveles bajos, activa de forma continua la amígdala, la parte del cerebro que procesa el estrés y la amenaza. Esto significa que, aunque no lo notemos, el ruido de fondo mantiene a nuestro cuerpo en un estado de tensión leve pero persistente. Con el tiempo, esa tensión acumulada contribuye al cansancio mental, la irritabilidad y problemas de concentración. Por el contrario, los periodos de silencio calman la actividad de la amígdala, reducen la presión arterial y regulan la frecuencia cardíaca, ayudando a que todo el organismo funcione en equilibrio. El silencio también estimula la plasticidad cerebral. En un estudio de la Universidad de Duke, se observó que ratones expuestos a 2 horas diarias de silencio desarrollaban nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro vinculada a la memoria, el aprendizaje y las emociones. Esto sugiere que el silencio no solo nos relaja, sino que literalmente puede mejorar la estructura y el rendimiento de nuestro cerebro. Es como si, al dejar de procesar estímulos externos, la mente tuviera la oportunidad de construir, reparar y reorganizar sus propias conexiones internas. Otra de las maravillas del silencio es su capacidad para favorecer lo que los científicos llaman modo por defecto del cerebro. Este estado se activa cuando no estamos concentrados en tareas externas y permite que el pensamiento divague libremente, que recordemos experiencias pasadas y que proyectemos escenarios futuros. Lejos de ser tiempo perdido, este vagar mental es crucial para la creatividad y la resolución de problemas. Muchos de los grandes descubrimientos y momentos de inspiración de la historia ocurrieron en pausas, caminatas tranquilas o momentos de contemplación silenciosa. A nivel físico, el silencio también es un bálsamo para nuestro sistema nervioso autónomo. En ausencia de estímulos intensos, el sistema parasimpático, encargado de la relajación y la recuperación, toma el control. Esto facilita procesos como la digestión, la regeneración celular y la reparación de tejidos. No es casualidad que, después de pasar un tiempo en silencio, muchas personas experimenten una sensación de ligereza física, como si hubieran dejado atrás un peso invisible. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente humano en el silencio. En un mundo saturado de opiniones, información y entretenimiento, el silencio se convierte en un acto de introspección, un espacio donde podemos escucharnos de verdad. Nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios pensamientos y emociones sin distracciones, algo que puede ser incómodo al principio, pero que es esencial para el autoconocimiento. Solo cuando dejamos de escuchar el ruido externo podemos identificar el ruido interno, esas preocupaciones y diálogos mentales que operan en segundo plano. Recuperar momentos de silencio no requiere mudarse a una montaña aislada. Puede empezar con acciones sencillas, caminar sin auriculares, apagar las notificaciones durante un rato, dedicar unos minutos a respirar conscientemente al comenzar o terminar el día. Incluso en entornos ruidosos podemos crear islas de silencio al cerrar los ojos y enfocarnos en la respiración,
reduciendo la cantidad de estímulos que procesamos. También es importante comprender que el silencio no es solo para los momentos de descanso. Integrar pausas silenciosas en medio de actividades demandantes puede mejorar el rendimiento. Atletas de élite, músicos y escritores suelen utilizar estos espacios para recuperar la claridad mental y reconectar con su objetivo. El silencio, en este sentido, actúa como un botón de reinicio que limpia la mente y devuelve la atención a lo esencial. En nuestra vida diaria, muchas veces buscamos soluciones a problemas complejos, acumulando más información, más opiniones y más datos, creyendo que la respuesta está en el exterior. Pero el silencio nos recuerda que, a menudo, la claridad llega cuando dejamos de buscar activamente y permitimos que la mente haga su trabajo de forma natural. Al igual que el agua turbia necesita quedarse quieta para que las partículas se asienten y el agua se aclare, nuestra mente necesita momentos de quietud para que las ideas y las emociones encuentren su lugar. Por último, el silencio también tiene un componente espiritual, independientemente de las creencias personales. En muchas tradiciones, el silencio es una vía hacia una mayor conexión con algo más grande que nosotros mismos. Puede ser la naturaleza, el universo o simplemente un sentido más profundo de propósito. En esa quietud se disuelven las fronteras del yo agitado y se abre un espacio para sentirnos parte de un todo. La ciencia y la experiencia personal coinciden. El silencio no es una pérdida de tiempo ni un lujo innecesario. Es una necesidad biológica, mental y emocional. Recuperarlo no significa rechazar el mundo moderno, sino aprender a alternar entre el ruido y la calma para que uno no devore al otro. En un planeta donde la estimulación constante se considera la norma, permitirnos momentos de silencio es, quizás, una de las decisiones más revolucionarias que podemos tomar para cuidar nuestra salud y nuestra humanidad. Capítulo 3. Desconectar para oír. Prácticas simples para bajar el volumen del mundo exterior. El mundo exterior grita. A veces lo hace con la fuerza de una sirena en medio de la noche, otras con el zumbido constante de una nevera que no se apaga jamás. No siempre nos damos cuenta, pero vivimos inmersos en un ruido que no solo es sonoro, es visual, emocional, informativo, pantallas que parpadean, notificaciones que vibran, conversaciones que no son nuestras pero nos llegan igual. Este ruido, aunque intangible, actúa como una corriente subterránea que nos arrastra y nos impide escuchar lo que verdaderamente importa. Bajar ese volumen no significa huir del mundo, sino elegir de forma consciente qué queremos que entre en nuestro espacio y qué no. Desconectar no es un acto egoísta, es un acto de higiene mental, como lavarse las manos antes de comer. La diferencia es que aquí, en lugar de eliminar gérmenes, limpiamos nuestra mente de estímulos innecesarios para poder oír nuestra propia voz. El primer paso para bajar el volumen es aceptar que el ruido no es solo una consecuencia inevitable de la vida moderna, sino también una elección que hacemos, muchas veces sin darnos cuenta. Cada vez que abrimos el teléfono sin un motivo claro, cada vez que dejamos la televisión encendida de fondo o mantenemos abiertas más pestañas de las que podemos atender, le damos permiso al ruido para ocupar nuestro espacio mental. En cambio, cuando decidimos desconectar, le enviamos un mensaje claro a nuestro entorno. Mi atención no está en venta. Desconectar no siempre requiere de grandes gestos. A veces, es tan sencillo como cerrar los ojos en medio de una jornada laboral y permitirnos 3 minutos de silencio absoluto. Es apagar las notificaciones de las redes sociales por unas horas y sentir cómo la ansiedad por estar al tanto se transforma lentamente en alivio.
Es dejar el teléfono en otra habitación cuando comemos y darnos cuenta de que los sabores se intensifican, de que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma cuando se le presta atención. Uno de los métodos más poderosos para bajar el volumen del mundo exterior es crear rituales de desconexión. No se trata de imponer reglas rígidas, sino de diseñar pequeños espacios diarios en los que el ruido no tenga permiso para entrar. Puede ser una caminata sin auriculares, permitiendo que el sonido de nuestros pasos y el viento se conviertan en la única banda sonora. Puede ser una tarde dedicada a leer un libro físico, dejando que el pasar de las páginas sustituya al desplazamiento infinito de la pantalla. Estos momentos, por pequeños que sean, actúan como puntos de anclaje que nos recuerdan que existe un ritmo más lento y profundo disponible para nosotros. La desconexión también implica aprender a decir no, no a las conversaciones que solo buscan llenar silencios incómodos, no a los compromisos sociales que sentimos como una obligación más que como un placer, no a esa sensación de que debemos estar siempre disponibles, siempre conectados, siempre listos para responder. Cada vez que decimos no, creamos un sí más grande para nosotros mismos, sí a la calma, sí a la claridad mental, sí a escuchar lo que realmente sentimos. El silencio que surge de la desconexión no es un vacío incómodo, sino un espacio fértil. En él, nuestros pensamientos dejan de competir con el ruido externo y empiezan a ordenarse. En ese silencio, podemos escuchar matices que normalmente se pierden, el tono real de nuestra voz interna, las emociones que habíamos postergado, las ideas que estaban esperando un momento de quietud para aparecer. Es en este terreno donde crece la intuición, esa brújula invisible que nos guía con una certeza más profunda que cualquier algoritmo o consejo ajeno. Para que la desconexión sea efectiva, no basta con apagar dispositivos, hay que aprender a apagar las expectativas. Vivimos condicionados a producir, a responder, a cumplir con ritmos que no son los nuestros. Si usamos el tiempo desconectados solo para pensar en lo que estamos dejando de hacer, el ruido se cuela por la puerta trasera. En cambio, si nos damos permiso para estar simplemente presentes, sin una meta definida, el silencio se convierte en un aliado que nos nutre. Hay quienes temen a la desconexión porque piensan que los dejará aislados, fuera de las conversaciones, desactualizados. Pero lo cierto es que al bajar el volumen del mundo exterior no nos alejamos de lo que importa, nos acercamos. Nos acercamos a las personas con las que compartimos momentos reales, sin una pantalla de por medio. Nos acercamos a nuestra propia creatividad, que florece cuando no está siendo interrumpida cada 5 minutos. Nos acercamos incluso a la naturaleza, que tiene un ritmo propio, muy distinto al de las notificaciones instantáneas. Practicar la desconexión es, en esencia, recuperar el derecho a ser dueños de nuestra atención. En un mundo que constantemente compite por capturarla, elegir dónde ponerla es un acto de rebeldía. No siempre será fácil. Habrá días en que el ruido parezca más atractivo que el silencio, más urgente que la calma. Pero como cualquier hábito, cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve. Y con el tiempo, descubrimos que el silencio ya no es un esfuerzo, sino un refugio al que acudimos con gusto. Al final, desconectar para oír no se trata solo de bajar el volumen externo, sino de subir el volumen interno, de darle un lugar prioritario a esa voz que sabe quiénes somos y qué necesitamos. El ruido exterior seguirá existiendo, pero ya no tendrá el poder de ahogarnos, y cuando volvamos a conectar, lo haremos desde un lugar distinto, más presentes, más claros, más dueños de nosotros mismos. Capítulo 4. Conversaciones con uno mismo. Redescubrir tu voz interna y tus verdaderas necesidades. En un mundo saturado de opiniones, noticias,
notificaciones y consejos, resulta sorprendentemente fácil olvidar cuál es nuestra propia voz. Nos dejamos arrastrar por el ruido de lo externo, adoptando pensamientos y decisiones que no siempre nos pertenecen. Vivimos conectados a todo, menos a nosotros mismos. Y ahí radica el desafío. ¿Cómo escucharnos de nuevo? Este capítulo no es una invitación a aislarnos del mundo, sino a reconectar con ese diálogo interno que nos guía hacia lo que de verdad necesitamos y valoramos. Porque aunque no lo parezca, nuestra mente siempre está hablando, solo que a veces lo hace tan bajito que la ignoramos. El ruido interno disfrazado de silencio. Cuando pensamos en ruido, imaginamos bocinas, conversaciones o el sonido constante de un televisor encendido. Pero hay otro tipo de ruido más peligroso, el mental. Esa voz incesante que repite preocupaciones, listas de pendientes, comparaciones y culpas. Es un murmullo que nunca se detiene y que, aunque no provenga del exterior, tiene el mismo efecto que una habitación llena de gritos. Nos desconecta de lo esencial. Reconocer este ruido es el primer paso. Tal vez descubras que incluso cuando no tienes música o pantallas encendidas, sigues ocupado mentalmente, saltando de un pensamiento a otro sin darte un respiro. El arte de hacer pausas para escucharte. No podemos esperar a tener tiempo para conectar con nosotros mismos. Debemos crearlo. El diálogo interno requiere pausas deliberadas, momentos en los que apartas el teléfono, cierras los ojos y simplemente te preguntas, ¿cómo me siento realmente en este momento? ¿Qué necesito de verdad hoy? ¿Qué puedo dejar ir? Estas preguntas simples pueden abrir un espacio de sinceridad brutal, pero también de claridad. No es un proceso rápido ni cómodo al principio, pero con la práctica se vuelve natural. Escribir para ordenar la mente. Una herramienta poderosa para conversar contigo mismo es la escritura. No se trata de crear literatura, sino de volcar en papel todo lo que ocupa tu mente, sin censura. Puedes llamarlo diario, registro emocional o simplemente vaciar la cabeza. Al escribir, las ideas caóticas toman forma. Lo que parecía un problema inmenso se convierte en un párrafo, y lo que estaba escondido aflora con más nitidez. Además, el acto físico de escribir ralentiza tus pensamientos y te obliga a ir al ritmo de tu mano, no al de tu ansiedad. Escuchar al cuerpo como si fuera un amigo. A menudo buscamos respuestas en la mente, pero el cuerpo también habla y lo hace con un lenguaje directo. Tensión, cansancio, hambre, inquietud. La conexión con uno mismo implica prestar atención a estas señales antes de que se conviertan en gritos. Dedicar unos minutos al día a notar cómo respiras, cómo está tu postura o si tienes alguna incomodidad física es una forma de afinar tu diálogo interno. A veces, lo que llamamos falta de motivación es simplemente fatiga acumulada o la necesidad de movernos. Diferenciar necesidades reales de deseos impuestos. En este viaje hacia tu voz interna descubrirás algo revelador. Muchas de las cosas que creías querer no nacieron de ti. Son aspiraciones heredadas de tu entorno, la publicidad o la comparación con otros. La clave está en cuestionarte. ¿Esto lo quiero porque me lo han dicho o porque realmente lo siento? ¿Cómo se alinea con mis valores y mi estilo de vida? ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Este filtro te ayuda a eliminar ruido y tomar decisiones más auténticas. La incomodidad como señal de crecimiento. Conversar contigo mismo no siempre será agradable. Habrá momentos en los que descubras verdades incómodas, relaciones que ya no suman, rutinas que te desgastan o sueños que ya no te motivan. El impulso natural será apartar la mirada, pero es precisamente ahí donde creces.
Aceptar estas verdades no significa actuar de inmediato, sino darles un espacio en tu conciencia para decidir con calma cómo proceder. Rituales para mantener viva la conexión R. Tu voz interna no es un evento aislado, es una práctica continua. Puedes mantenerla viva con pequeños rituales. Caminar solo sin auriculares al menos una vez por semana. Reservar 10 minutos diarios para escribir o meditar. Hacer una pausa de chequeo mental antes de tomar decisiones importantes. No importa tanto la forma, sino la intención. Darte un espacio donde tú eres la prioridad. Al final, las conversaciones con uno mismo son el mapa y la brújula de la vida consciente. Sin ellas, navegamos con piloto automático, siguiendo rutas que otros han trazado. Con ellas, elegimos hacia dónde ir, cómo y por qué. Cuando te escuchas de verdad, no solo descubres lo que quieres, también aprendes a dejar de lado lo que no. Ese es el inicio de una vida más ligera, más coherente y sobre todo, más tuya. Capítulo 5. Silencio social. Aprender a decir menos y escuchar más en tus relaciones. En un mundo donde todos parecen hablar al mismo tiempo, el silencio se ha convertido en un recurso subestimado. Las conversaciones se llenan de interrupciones, respuestas apresuradas y la necesidad constante de opinar. Sin embargo, existe un poder profundo en decir menos y escuchar más. La capacidad de crear conexiones más genuinas, comprender mejor a los demás y disminuir los malentendidos. Escuchar no es solo esperar tu turno para hablar, es una presencia activa, una atención plena hacia las palabras, los gestos y hasta el silencio del otro. Cuando realmente escuchas, percibes matices que van más allá del contenido literal, emociones ocultas, dudas no expresadas, deseos que se insinúan entre líneas. Y eso es lo que construye relaciones sólidas. El silencio social no significa reprimir tu voz, sino elegir cuándo y cómo usarla. Es entender que cada palabra tiene un peso y que a veces el espacio que dejas entre una frase y otra es más valioso que cualquier comentario. Al reducir la velocidad de las conversaciones, abres la puerta para que el otro se exprese plenamente, sin prisas ni interrupciones. En las relaciones personales, este enfoque genera un cambio notable. Amigos, familiares o parejas se sienten más comprendidos y valorados cuando no solo son escuchados, sino realmente atendidos. Y en el ámbito profesional, escuchar con atención puede ser la diferencia entre resolver un problema o pasarlo por alto. El silencio social también es una forma de autocuidado. Al no entrar en cada debate, al no responder a cada provocación, proteges tu energía mental y emocional. Empiezas a elegir tus batallas y a centrarte en lo que realmente importa. Practicarlo requiere intención. Hacer pausas antes de responder para procesar lo que escuchas. Observar el lenguaje corporal tanto tuyo como del otro. Aceptar el silencio como parte natural de una conversación sin sentir la necesidad de llenarlo. Al final, el silencio social no te aísla, sino que te conecta de una manera más profunda. Te permite pasar de conversaciones llenas de ruido a diálogos llenos de sentido. Y, en un mundo donde todos quieren ser escuchados, convertirse en quien realmente escucha es un acto de generosidad y de sabiduría. Capítulo 6. El arte de la pausa. Incluir momentos de quietud en tu día sin sentirte improductivo. En un mundo que nos aplaude cuando corremos y nos juzga cuando descansamos, detenerse se ha convertido en un acto casi subversivo. La pausa, ese instante en el que el reloj parece suavizar su marcha y la respiración se vuelve consciente, ha pasado de ser una necesidad biológica a un lujo que pocos se atreven a permitirse. Sin embargo, el arte de la pausa no es una pérdida de tiempo, es paradójicamente una inversión en nuestra productividad, creatividad
y bienestar. Piensa en un músico afinando su instrumento antes de un concierto. No está perdiendo el tiempo, está preparando el escenario para que la música fluya con claridad. Asimismo, cuando introducimos momentos de quietud en nuestro día, no estamos deteniendo nuestra vida, sino afinando nuestra mente y cuerpo para vivirla de forma más plena. La falsa narrativa de la productividad constante. Nos han enseñado que la productividad es lineal, que cuanto más hagamos, más resultados obtendremos. Pero esta creencia es una trampa. El cerebro no es una máquina de fábrica que pueda trabajar sin interrupciones. Es más parecido a un músculo que necesita descanso para fortalecerse. Sin pausas, nuestra atención se fragmenta, nuestra creatividad se apaga y nuestra motivación se erosiona lentamente. En muchas culturas, el descanso es parte del proceso de trabajo. En Japón, existe el inemuri, una siesta breve en lugares públicos que se considera una muestra de compromiso laboral, dormir para rendir mejor. En Italia, la pausa pranzo no es solo para comer, sino para reconectar con uno mismo y con los demás. Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, detenerse se confunde con flojera. Este estigma nos ha hecho olvidar que la pausa es tan necesaria como la acción. El poder fisiológico y mental de la pausa. Los beneficios de las pausas no son una cuestión de filosofía personal. Están respaldados por la ciencia. Estudios en neurociencia han demostrado que, durante los momentos de descanso, el cerebro entra en un modo llamado red neuronal por defecto. Es en este estado cuando más conexiones creativas surgen, cuando las soluciones a problemas complejos aparecen como si fueran revelaciones espontáneas. Fisiológicamente, las pausas reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y permiten que el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación, entre en acción. Esto no solo mejora el bienestar emocional, sino que también fortalece el sistema inmunológico y previene el agotamiento crónico. Pequeñas pausas, grandes cambios. No es necesario desaparecer del mundo durante horas para experimentar los beneficios de la pausa. A veces, basta con unos minutos de silencio intencional para resetear el día. Aquí es donde el arte entra en juego. Se trata de aprender a insertar micromomentos de quietud sin sentir culpa ni la presión de estar haciendo algo útil. Pausa de respiración consciente. Detente durante un par de minutos y concéntrate solo en tu respiración. Inhala profundamente. Exhala lentamente. Permite que tus pensamientos pasen como nubes sin aferrarte a ellos. Pausa de contemplación. Mira por la ventana sin un objetivo concreto. Observa el cielo, las sombras, los movimientos de la calle. Pausa sensorial. Toma una taza de café o té y dedica toda tu atención a su aroma, sabor y temperatura, sin mirar el teléfono. Pausa de gratitud. Haz una breve lista mental de 3 cosas por las que te sientas agradecido en ese momento. Estas pequeñas prácticas, cuando se convierten en hábito, no solo reducen el estrés, sino que también cambian la relación que tenemos con el tiempo. Eliminar la culpa de detenerse. El mayor obstáculo para incluir pausas en el día no es la falta de tiempo, sino la culpa. Ese pensamiento incómodo que susurra, podrías estar haciendo algo productivo. Esta voz viene de un modelo social que equipara valor personal con logros visibles. La clave está en reprogramar nuestra percepción, entender que la pausa es una parte esencial del trabajo y de la vida, no un lujo opcional. Para ello, puedes cambiar la narrativa interna. En lugar de decir, me estoy tomando un descanso, di, estoy recargando para rendir mejor. Las palabras que usamos influyen en cómo sentimos nuestras acciones. Incluir pausas sin interrumpir el flujo. Una preocupación común es que las pausas puedan romper el ritmo de trabajo o la concentración. Sin embargo,
La clave es integrarlas de manera natural. Puedes 1. Usar la técnica Pomodoro. Trabaja durante 25 minutos y descansa 5. Cada 4 ciclos, toma una pausa más larga de 15 a 30 minutos. 2. Sincronizar con transiciones naturales. Toma una pausa después de enviar un correo importante, terminar una llamada o cerrar un informe. 3. Pausas activas. Si trabajas sentado, levántate y estírate. Da un paseo breve o mueve el cuerpo para oxigenar la mente. Pausas como ritual, no como excepción. El verdadero arte de la pausa no está en usarla solo cuando estamos agotados, sino en convertirla en un ritual cotidiano. Un espacio sagrado que defienda tu claridad mental y tu energía vital. Esto puede significar tomar un desayuno sin pantallas cada mañana, caminar 10 minutos después de comer, sin auriculares, dedicar un momento antes de dormir para leer algo que no tenga relación con el trabajo. Al tratar la pausa como una cita inamovible contigo mismo, le das la misma importancia que a cualquier tarea en tu agenda. El regalo inesperado de la pausa. Algo curioso sucede cuando aprendemos a detenernos. El tiempo, que antes parecía escurrirse entre las manos, empieza a sentirse más generoso. Al bajar la velocidad, percibimos más matices, escuchamos mejor y nos volvemos más presentes en nuestras interacciones. Incluso los momentos de trabajo se vuelven más fluidos y menos forzados. La pausa nos recuerda que no somos robots programados para producir sin descanso, somos seres humanos que necesitan espacios para respirar, contemplar y simplemente ser. Una invitación a desafiar el ritmo impuesto. En la cultura actual, la pausa es un acto de rebeldía suave, es decirle al mundo, mi valor no se mide solo en función de mi velocidad o mi productividad. Es elegir un ritmo que respete tus ciclos internos en lugar de dejarte arrastrar por la corriente del siempre más rápido. No se trata de hacer menos, sino de hacer con más intención, de permitir que cada acción esté precedida por un instante de conciencia. La próxima vez que sientas que no puedes parar, recuerda que incluso la naturaleza tiene sus estaciones y que hasta el corazón alterna entre contracción y expansión para seguir latiendo. La vida, como la música, necesita silencios para que la melodía tenga sentido. Capítulo 7. Paisajes sonoros. Conectar con los sonidos de la naturaleza y su poder restaurador. Vivimos rodeados de ruido, no solo el ruido evidente del tráfico, las bocinas, las notificaciones o las conversaciones ajenas, sino un zumbido constante que, con el tiempo, dejamos de notar pero que sigue afectándonos. Motores lejanos, televisores encendidos en otra habitación, refrigeradores vibrando, alarmas, murmullos urbanos. La ciudad nunca duerme y nuestro sistema nervioso lo sabe. En medio de este mar sonoro artificial, la naturaleza susurra, canta y respira de una manera que nuestro cuerpo recuerda, aunque nuestra mente lo haya olvidado. El crujir de las hojas, el canto de un mirlo, el rumor de un arroyo, el viento que se cuela entre las ramas. Estos sonidos no son solo agradables, son medicina. Primero, el lenguaje olvidado de la naturaleza. Nuestros antepasados vivían inmersos en paisajes sonoros naturales. No había muros que amortiguaran el canto de las aves, ni ventanas que bloquearan el murmullo de la lluvia. Dormían arrullados por grillos y despertaban con gallos o el simple cambio en la intensidad del viento. En ese mundo, el oído no solo era una herramienta de supervivencia, sino un puente emocional con el entorno. El sonido de agua corriendo podía significar vida, el crujir de ramas, una advertencia. Hoy, esos mismos sonidos apenas nos llegan, filtrados por capas de hormigón y plástico.
sustituidos por ruidos mecánicos que no tienen historia ni alma. Recuperar esa conexión no es un lujo romántico, es una necesidad biológica. 2. El impacto del sonido en el cuerpo y la mente. La ciencia lo confirma. Los sonidos de la naturaleza reducen la frecuencia cardíaca, bajan la presión arterial y disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Un estudio publicado en Scientific Reports reveló que escuchar grabaciones de entornos naturales puede activar la parte del sistema nervioso encargada de la relajación y la digestión, sacándonos del modo de alerta constante que el ruido urbano activa. Pero no es solo un tema físico. Estos sonidos tienen un efecto psicológico profundo. Nos recuerdan que formamos parte de un ecosistema más grande, que hay un orden y un ritmo más lento que el que marca nuestra agenda. El trino de un pájaro no pide nada de nosotros. No hay notificación que atender. No hay urgencia que resolver. Solo existe y, en su existir, nos permite descansar. Tercero, el silencio que no es silencio. Cuando pensamos en silencio, imaginamos una ausencia total de sonido, pero el silencio verdadero es casi imposible. Incluso en una habitación insonorizada, escucharías tu propia respiración, el latido de tu corazón, el leve crujido de tus articulaciones. El silencio restaurador no significa ausencia, sino reemplazo. Sustituir el ruido artificial por un paisaje sonoro natural, hojas agitándose suavemente, olas rompiendo de manera rítmica, insectos cantando al caer la tarde. Estos sonidos no compiten por nuestra atención, no interrumpen, no invaden. Se integran en nosotros como una manta que nos cubre y nos recuerdan que no necesitamos llenar cada instante con estímulos artificiales para sentirnos vivos. 4. ¿Cómo empezar a reconectar con los paisajes sonoros? Volver a escuchar la naturaleza no requiere mudarse a la montaña ni tener una cabaña junto a un lago. Lo que requiere es intencionalidad. Algunas prácticas para recuperar la escucha consciente. 1. Paseos sin auriculares. Haz el experimento de caminar por un parque, sendero o incluso por tu barrio temprano en la mañana sin música ni podcasts. Al principio, puede incomodarte la falta de acompañamiento, pero pronto empezarás a notar matices, el eco de tus pasos, el canto de un ave que no habías registrado, el susurro de las hojas. 2. Escuchar la lluvia. La próxima vez que llueva, apaga todo: televisión, música, notificaciones. Si puedes, abre una ventana o sal al balcón. Deja que el sonido del agua sea el único protagonista. Observa cómo cambia su intensidad, cómo se mezcla con otros ruidos del entorno. Tercero, sentarse junto al agua. El agua tiene un efecto hipnótico en el oído humano. Busca un río, una fuente, una playa. Cierra los ojos y nota cómo el sonido fluye. Nunca igual, pero siempre reconocible. Cuarta, grabaciones naturales. Si no puedes acceder a entornos naturales a diario, escucha grabaciones de calidad de paisajes sonoros, bosques tropicales, mares, praderas. No es lo mismo que estar allí, pero tu cerebro puede beneficiarse igual. 5. La paciencia como oído. Conectar con los sonidos naturales requiere tiempo. Vivimos tan acostumbrados a la estimulación constante que, cuando nos encontramos en un lugar tranquilo, puede que nuestro primer impulso sea llenarlo con algo. La naturaleza no grita, habla en susurros, y esos susurros requieren que bajemos la velocidad interna para escucharlos. Un bosque no nos revela su coro en los primeros minutos. A veces hay que quedarse quieto, dejar que los animales olviden nuestra presencia y vuelvan a su rutina. 6. El poder restaurador en la vida cotidiana. Imagina que comienzas tu día con 5 minutos de ventana abierta, dejando que entren los sonidos de la mañana: pájaros, viento, pasos lejanos.
O que trabajas con una grabación suave de río de fondo en lugar del zumbido de un aire acondicionado. Pequeños gestos así, repetidos, pueden cambiar tu sistema nervioso. No es solo relajación, es reentrenar tu cerebro para que reconozca y busque lo que lo calma, en lugar de acostumbrarse a la hiperestimulación. 7. Historias que el viento cuenta. En muchas culturas indígenas, los sonidos de la naturaleza son más que un ambiente, son mensajes. El sonido del viento puede indicar cambios climáticos. El canto de ciertas aves puede anunciar la llegada de visitantes o depredadores. En Japón, existe la tradición del Shinrin-yoku, o baño de bosque, que no es solo caminar entre árboles, sino sumergirse con todos los sentidos, incluido el oído. Parte de la práctica consiste en identificar sonidos cercanos y lejanos, agudos y graves, y notar cómo cambia tu respiración al escucharlos. En los Andes, los pastores desarrollan un oído capaz de distinguir a sus propios animales por el tintinear de las campanas. Y en África Occidental, los tambores tradicionales imitan patrones rítmicos del habla, comunicando mensajes a aldeas lejanas. Todos estos ejemplos nos recuerdan que, cuando afinamos el oído a lo natural, abrimos un canal de comunicación ancestral. 8. De espectadores a participantes. Escuchar la naturaleza no debe ser un acto pasivo únicamente. Podemos integrarnos a ese paisaje sonoro de forma respetuosa, tararear mientras caminamos por un sendero, tocar un instrumento en la playa al atardecer, dejar que nuestra respiración se sincronice con el vaivén de las olas. No se trata de imponer un ruido, sino de añadir una nota que se mezcle con la orquesta ya existente. 9. Un acto de resistencia. En un mundo donde cada espacio parece diseñado para bombardearnos con sonido artificial, música de fondo en tiendas, notificaciones constantes, anuncios en el transporte, detenerse a escuchar el canto de un pájaro es un acto de rebeldía. Es elegir lo lento frente a lo rápido, lo orgánico frente a lo fabricado, lo eterno frente a lo desechable. Cuando hacemos esto, no solo nos relajamos, recuperamos territorio interior, devolvemos a nuestra mente un espacio libre de la manipulación constante de la publicidad, del drama de las noticias, de la prisa social. 10. La invitación final. La próxima vez que salgas, detente, cierra los ojos. Pregúntate, ¿qué escucho? Tal vez un perro ladrando a lo lejos, un avión pasando, hojas moviéndose. Quédate un poco más. Quizás aparezca un insecto, el rumor de una corriente, el chasquido de una rama. En ese momento, sin tecnología, sin interferencias, estarás recordando algo que tu cuerpo siempre supo. El mundo no se hizo para ser visto solamente, también se hizo para ser escuchado, y en ese escuchar te encontrarás contigo mismo. Capítulo 8. La creatividad del silencio. Cómo el vacío estimula ideas más originales. Vivimos en una época donde la creatividad se celebra como el motor de la innovación, el emprendimiento y el arte. Sin embargo, cuando se habla de ser creativo, la imagen que muchas personas tienen en mente es la de un entorno lleno de estímulos, oficinas abiertas, lluvias de ideas, redes sociales, vídeos inspiradores, música de fondo, todo un despliegue de actividad que, en teoría, debería encender la chispa creativa, pero la realidad es más paradójica. Las ideas verdaderamente originales, esas que parecen surgir de la nada y cambiar el rumbo de un proyecto o de una vida, rara vez nacen en medio del ruido. Nacen en los espacios vacíos, en los silencios, en esos momentos en que, aparentemente, no pasa nada. El silencio, ese territorio incómodo para muchos, es un fertilizante invisible para la mente. Allí donde no hay distracciones externas, la imaginación encuentra el espacio para expandirse.
Y aunque pueda parecer que quedarse quieto y callado es una pérdida de tiempo, es en esos interludios donde se tejen las conexiones neuronales que dan forma a lo nuevo. 1. El silencio como lienzo en blanco. Imagina por un momento un pintor que trabaja sobre un lienzo ya cubierto de manchas y trazos ajenos. ¿Podría crear algo verdaderamente suyo? Probablemente no. Antes tendría que limpiar ese espacio para tener la libertad de imaginar. La mente humana funciona de forma parecida. Si está saturada de información, notificaciones, conversaciones y opiniones externas, queda poco margen para que aparezca algo genuino. El silencio actúa como ese lienzo en blanco. Despeja el ruido mental y abre un espacio donde las ideas pueden empezar a dibujarse sin interferencias. Lo más curioso es que este lienzo no es pasivo, no es simplemente vacío, sino un vacío fértil, como la tierra que, al descansar después de una cosecha, recupera los nutrientes para dar vida a algo nuevo. El silencio alimenta el pensamiento creativo desde lo profundo. 2. La incubación invisible de las ideas. La psicología de la creatividad reconoce un fenómeno llamado incubación. Ocurre cuando, después de sumergirnos en un problema o un proyecto, lo dejamos de lado por un tiempo y, en ese aparente abandono, la mente inconsciente sigue trabajando en él. Seguro te ha pasado. Estás atascado tratando de encontrar una solución. Decides dar un paseo o tomar una ducha y de repente, la respuesta aparece. Esa chispa no surge porque estés pensando activamente, sino porque le diste espacio a tu mente para conectar piezas sin la presión del momento. El silencio potencia este efecto de incubación. Cuando te desconectas del bombardeo de estímulos, la mente encuentra un terreno despejado para que las ideas germinen. De hecho, muchos de los grandes descubrimientos y obras maestras de la historia nacieron de momentos de soledad y silencio. Isaac Newton formuló su ley de la gravitación universal tras un retiro forzoso en el campo durante una epidemia. Nikola Tesla decía que las ideas le llegaban como visiones completas después de largos periodos de silencio mental. Virginia Woolf defendía que un escritor necesita una habitación propia, un espacio silencioso para que la creatividad florezca. Tercero, silencio y pensamiento divergente. Una de las habilidades clave de la creatividad es el pensamiento divergente, la capacidad de generar múltiples soluciones posibles a un problema. Este tipo de pensamiento requiere una mente flexible, capaz de hacer asociaciones inesperadas y combinar ideas distantes. El silencio favorece el pensamiento divergente porque reduce el ruido cognitivo. Cuando no estamos recibiendo un flujo constante de estímulos externos, nuestro cerebro puede explorar caminos más lejanos y menos obvios. Es como bajar el volumen de una radio para poder escuchar, al fondo, una melodía que antes pasaba desapercibida. Además, el silencio estimula las ondas cerebrales alfa y teta, que están asociadas a estados de relajación creativa, introspección y conexión de ideas aparentemente inconexas. Por eso, actividades silenciosas como meditar, caminar solo o simplemente sentarse a observar suelen desbloquear la creatividad de maneras sorprendentes. Cuarta, el miedo al vacío y cómo superarlo. Pese a todos sus beneficios, muchas personas evitan el silencio porque les incomoda. Quedarse sin estímulos puede hacer que afloren pensamientos que normalmente mantenemos enterrados. Ese vacío no siempre es agradable al principio, porque nos enfrenta con nosotros mismos. Pero aquí está la clave. La incomodidad inicial es solo la puerta de entrada. Si la atravesamos, descubrimos un terreno mental fértil donde las ideas más frescas pueden brotar. La mente necesita tiempo para adaptarse al silencio y, una vez que lo hace, empieza a disfrutar de él como un oasis en medio del ruido cotidiano.
Para superar este miedo, 1. Empieza con dosis pequeñas. Dedica 5 minutos al día a simplemente estar en silencio. 2. Usa entornos inspiradores. Un parque, una habitación con luz natural o un rincón junto a una ventana pueden facilitar el proceso. 3. Acepta lo que aparezca. No intentes forzar ideas, simplemente observa y deja que fluyan. 5. Ejercicios para cultivar la creatividad en silencio. A continuación, algunas prácticas simples pero poderosas para aprovechar el silencio como catalizador creativo. A. La caminata sin destino. Camina durante 20 o 30 minutos sin música, sin teléfono, sin auriculares. Solo tú y el entorno. Observa los detalles, colores, texturas, sonidos lejanos. Esta atención plena alimenta la mente con material fresco para futuras ideas. B. El cuaderno del silencio. Mantén un cuaderno cerca cuando practiques momentos de quietud. No se trata de escribir todo el tiempo, sino de anotar cualquier idea, palabra o imagen que aparezca espontáneamente. Muchas veces, las mejores ocurrencias llegan cuando no las estás buscando. C. La hora sin pantallas. Elige una hora al día para desconectar por completo de dispositivos electrónicos. Usa ese tiempo para pensar, dibujar, leer en papel o simplemente mirar por la ventana. Al principio puede parecer difícil, pero rápidamente descubrirás el placer de estar fuera de línea. D. La técnica de la pregunta única. Antes de entrar en un momento de silencio, formula una sola pregunta abierta sobre el proyecto o problema en el que trabajas. No busques la respuesta inmediatamente. Deja que el silencio haga su trabajo. 6. El silencio como compañero creativo, no como meta. Es importante entender que el objetivo no es vivir todo el tiempo en silencio, sino usarlo como una herramienta estratégica. La creatividad también necesita interacción, intercambio de ideas y contacto con el mundo. Sin embargo, el silencio actúa como ese espacio entre notas en una melodía. No es ausencia, es estructura. En la música, las pausas son tan importantes como los sonidos. En la pintura, el espacio en blanco da forma a las figuras. En la escritura, el silencio entre párrafos permite respirar al lector. En la creatividad, el silencio es esa pausa que da sentido al resto. 7. Redefinir la productividad creativa. En nuestra cultura, estar en silencio o quieto a menudo se interpreta como estar sin hacer nada. Pero si redefinimos la productividad, entenderemos que el tiempo en silencio es parte activa del proceso creativo. Un diseñador que pasea solo por la ciudad, un músico que se sienta en su jardín sin tocar un instrumento, un científico que mira el cielo por la noche. Todos ellos están trabajando, aunque no lo parezca. El trabajo creativo no siempre se ve. Muchas veces se siente, se gesta en la sombra y luego se materializa en un destello de claridad. Reflexión final. La creatividad necesita oxígeno y el silencio es una de sus fuentes más puras. En un mundo que nos empuja a producir, consumir y reaccionar sin pausa, elegir momentos de vacío es un acto revolucionario, no porque nos desconecte de la realidad, sino porque nos conecta con la parte más profunda y original de nosotros mismos. La próxima vez que te sientas bloqueado o falto de inspiración, no busques más ruido, más consejos, más contenido. Busca silencio, porque ahí, en ese espacio sin palabras ni distracciones, puede estar la semilla de tu próxima gran idea. Capítulo 9. Silencio y presencia. Transformar la quietud en una forma profunda de estar vivo. En un mundo que mide la vida por la velocidad con la que hacemos las cosas, detenerse parece un lujo. Sin embargo, el silencio y la quietud no son una pérdida de tiempo, sino un acto de resistencia y reconexión con lo esencial. En este capítulo exploraremos cómo el silencio no es solamente la ausencia de ruido,
sino un puente hacia la verdadera presencia, un espacio donde la vida se experimenta de forma más plena, más auténtica y más humana. El mito de la presencia superficial. Vivimos rodeados de distracciones, notificaciones, conversaciones, música de fondo, compromisos y pendientes. Incluso cuando físicamente estamos en un lugar, nuestra mente puede estar en otro. El cuerpo se queda, pero la atención viaja a preocupaciones, recuerdos o fantasías. La presencia superficial es esa que aparenta atención, pero carece de profundidad. Escuchamos, pero no oímos. Miramos, pero no vemos. Asentimos con la cabeza, pero en realidad estamos revisando la lista de cosas por hacer. El silencio nos invita a romper ese patrón. Al quitar el ruido externo, se genera un espacio para que nuestra atención vuelva al momento, como si todo se alineara para que pudiéramos habitar plenamente lo que sucede ahora. La quietud como práctica de anclaje. La presencia no aparece de forma automática, es un músculo que se entrena. La quietud, entendida como momentos intencionales de pausa y calma, actúa como un ancla que nos devuelve a la orilla cuando la corriente de pensamientos nos arrastra. En la quietud no necesitamos hacer para justificar nuestra existencia. Basta con estar. Y en ese estar, algo cambia. La respiración se suaviza, el ritmo cardíaco se estabiliza, los sentidos se afinan. Es como si el mundo, de pronto, dejara de empujarnos para permitirnos abrazarlo. Un ejercicio simple para empezar es dedicar unos minutos al día a simplemente sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y observar tu respiración. No intentes cambiarla. Solo sé testigo. Lo que parece insignificante es en realidad una declaración. Estoy aquí y este momento importa. El silencio como espejo. El silencio no siempre es cómodo. A veces lo que escuchamos en él es nuestro propio eco interior, miedos, inseguridades, pensamientos repetitivos. Por eso muchas personas lo evitan. Es más fácil ahogarlo con ruido externo, pero precisamente allí radica su poder. El silencio actúa como un espejo que nos refleja con honestidad. No se trata de juzgar lo que aparece, sino de permitir que emerja, porque solo cuando vemos lo que llevamos dentro, podemos elegir qué conservar y qué soltar. En estos momentos, la presencia se vuelve un acto de valentía. Permanecer en silencio con nosotros mismos es reconocer que no necesitamos huir para vivir. La conexión con los demás desde la presencia. Estar presente no es un beneficio exclusivo para uno mismo, también transforma la forma en que nos relacionamos. Cuando escuchamos sin interrumpir, sin preparar mentalmente la respuesta mientras el otro habla, creamos un espacio de confianza y respeto. En una conversación, la presencia se percibe, se siente en la mirada que no se distrae, en el cuerpo que se orienta hacia el otro, en la ausencia de prisa. El silencio aquí no es vacío, sino un lienzo donde las palabras del otro pueden dibujarse sin ser interrumpidas. Esta actitud no solo mejora la calidad de nuestras relaciones, sino que también nos enseña a comunicarnos desde un lugar más auténtico. Menos ruido, más verdad. Rituales para cultivar silencio y presencia. Integrar el silencio en la vida cotidiana no requiere grandes cambios, sino pequeños rituales que nos recuerden que siempre podemos regresar a nosotros mismos. Aquí, algunas ideas. 1. Caminatas conscientes. Sal a caminar sin auriculares, sin mirar el teléfono. Siente el contacto de tus pies con el suelo, la temperatura del aire, los sonidos que normalmente pasas por alto. 2. Pausas de respiración. Cada hora, detente durante un minuto para observar tu respiración. Este breve momento puede reiniciar tu atención y devolverte al presente. 3. Comer en silencio. Al menos una vez al día, come sin distracciones. Observa los colores, texturas y sabores. Este ejercicio sencillo puede convertir algo cotidiano en una experiencia plena.
4. Apagar para encenderse. Dedica un tiempo cada día para desconectar dispositivos. El silencio digital es tan importante como el físico. 5. Meditación sin objetivo. No medites para lograr algo. Medita para estar. Quita la presión del éxito y simplemente siéntate con lo que haya. La paradoja del tiempo y el silencio. Curiosamente, cuando cultivamos el silencio y la presencia, nuestra percepción del tiempo cambia. Lo que antes se sentía como un día fugaz, lleno de tareas, empieza a expandirse, no porque haya más horas, sino porque cada momento se saborea. La prisa encoge la vida, la presencia la expande. Silencio como puerta a lo sagrado. Incluso para quienes no practican una religión, el silencio puede tener un matiz espiritual. Es en la quietud donde muchas personas sienten una conexión más profunda con algo más grande que ellas mismas. La naturaleza, la humanidad, el universo. En ese espacio, la vida se revela como un tejido de momentos preciosos, cada uno merecedor de atención plena. La presencia se convierte entonces en una forma de gratitud, un sí silencioso a todo lo que es. Vivir plenamente, aquí y ahora. Transformar la quietud en una forma profunda de estar vivo no significa que debamos huir de la acción o vivir aislados. Significa que, incluso en medio del movimiento, podemos permanecer anclados en el momento presente, que podemos responder a la vida en lugar de reaccionar automáticamente. La presencia no es un destino, es una forma de viajar por la vida. El silencio es el vehículo que nos lleva allí. Capítulo 10. Tu refugio sonoro. Diseñar un entorno personal que te ayude a mantener la calma en la era del ruido. Vivimos en un mundo donde el ruido no se detiene. Aunque cierres la puerta, siempre hay algo que rompe el silencio. El tráfico lejano, las notificaciones del teléfono, las conversaciones de vecinos, los electrodomésticos, la televisión de fondo. Este ruido no solo es auditivo, también es visual, mental y emocional. Lo que antes era ocasional ahora es constante, y esa constancia agota. Por eso, más allá de encontrar momentos aislados de calma, necesitamos crear refugios sonoros personales, espacios físicos y mentales que amortigüen el caos y nos devuelvan a un estado de equilibrio. No importa si vives en una gran ciudad o en un pueblo tranquilo, lo esencial es que estos refugios se adapten a ti, a tus rutinas y a tu personalidad. En este capítulo aprenderás a diseñar tu propio entorno de calma, entendiendo cómo funciona el ruido en tu cuerpo y mente, y qué elementos puedes modificar para protegerte de él sin aislarte por completo del mundo. Primero, el ruido invisible que desgasta. Antes de empezar a construir un refugio, es fundamental entender de qué nos estamos protegiendo. El ruido no siempre es un sonido fuerte y molesto. A veces es un zumbido constante que pasa desapercibido, pero que tu sistema nervioso registra todo el tiempo. Ejemplos: el pitido del microondas cuando termina, el motor del refrigerador, la vibración del teléfono sobre la mesa, el murmullo de un televisor encendido en otra habitación, publicidad visual invasiva, carteles, pantallas, banners en Internet, sobrecarga informativa en redes sociales. Este ruido de baja intensidad mantiene activado tu sistema nervioso simpático, el encargado de la respuesta de alerta. Es como si tu cuerpo estuviera siempre listo para reaccionar, aunque no haya un peligro real. Con el tiempo, eso provoca fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarte y, en algunos casos, ansiedad. Por eso tu refugio sonoro debe partir de una pregunta simple: ¿qué quiero dejar de escuchar y qué quiero empezar a escuchar más? 2. El principio del refugio sonoro: control y elección. No se trata de vivir en completo silencio,
sino de recuperar el control sobre lo que entra en tu mundo sensorial. Un refugio sonoro no es un lugar totalmente aislado, sino un entorno donde los sonidos y estímulos están elegidos por ti. Esto significa minimizar lo que te altera o distrae, potenciar lo que te calma o inspira. Imagina que tu refugio es como una banda sonora personalizada. El protagonista eres tú, y cada sonido, olor o luz que incluyes está allí por una razón. Tercer paso. 1. Elegir el espacio. No necesitas una habitación extra ni un gran presupuesto. Tu refugio puede ser una esquina del dormitorio, un rincón del salón, una pequeña mesa junto a la ventana, un sillón cómodo con una lámpara cálida, incluso un balcón o terraza. Lo importante es que sea reconocible para ti como un lugar de calma. Cuando entres allí, tu cuerpo debería sentir una señal clara. Aquí puedo bajar el ritmo. Cuarto, paso. 2. Reducir el ruido físico. Una vez elegido el espacio, el primer paso es atenuar las fuentes de ruido no deseadas. Estrategias prácticas. Puertas y ventanas. Usa burletes o cortinas gruesas para aislar el sonido. Muebles y textiles. Tapetes, alfombras y cojines ayudan a absorber el ruido. Electrodomésticos. Apágalos si no los necesitas mientras estés en tu refugio. Teléfonos y dispositivos. Silencia notificaciones y, si es posible, deja el móvil fuera. Si vives en un lugar con mucho ruido exterior, considera máquinas de ruido blanco o aplicaciones con sonidos relajantes que enmascaren el sonido ambiental. Paso 5.3. Introducir sonidos que restauren. Un refugio sonoro no significa ausencia total de sonido, sino presencia de sonidos elegidos. Aquí entra el concepto de paisaje sonoro positivo. Opciones: naturaleza grabada, lluvia suave, olas del mar, canto de pájaros, viento en los árboles, música instrumental, piano, cuerdas, flauta o sonidos étnicos relajantes, campanas tibetanas o cuencos, frecuencias bajas y sostenidas que inducen calma, mantras o cánticos. Si conectas con lo espiritual, pueden ayudar a centrar la mente. Un consejo: usa volumen bajo y constante para que el sonido acompañe, pero no domine. 6. Paso 4. Cuidar el silencio visual. El ruido también entra por los ojos. Un espacio sobrecargado de objetos, colores y pantallas genera la misma fatiga que el ruido auditivo. Para lograr un silencio visual, ordena y despeja. Menos objetos visibles, más sensación de calma. Colores suaves, tonos tierra, verdes, azules o neutros ayudan a relajar. Luz cálida y regulable. Evita luces blancas intensas en tu refugio. Naturaleza a la vista, plantas o vistas al exterior ayudan a descansar la mirada. 7. Paso 5. Añadir estímulos que inviten a la calma. Tu refugio puede incluir elementos que activen tus sentidos de forma suave. Aromas, velas incienso, difusores con aceites esenciales como lavanda o eucalipto. Texturas agradables, mantas suaves, cojines de algodón o lino. Temperatura confortable, ni demasiado frío ni demasiado calor. Estos detalles refuerzan el mensaje de tu espacio. Aquí me siento seguro y en paz. Octavo paso. 6. Establecer un ritual. No basta con tener el espacio, debes usarlo de forma intencional. Un ritual sencillo te ayuda a entrar y salir de ese estado de calma. Ejemplos: encender una vela y tomar 3 respiraciones profundas al entrar. Poner tu música o sonido favorito al sentarte. Tomar una infusión caliente mientras lees o meditas. Apagar la luz principal y encender solo la lámpara cálida. El ritual es como una puerta simbólica que separa el mundo exterior de tu refugio interior. 9. Paso 7. Protegerlo de interrupciones.
Si vives con otras personas, explícales que ese espacio y ese tiempo son importantes para ti. Puedes establecer horarios de uso, por ejemplo, 15 minutos por la mañana y 15 por la noche. Usar un pequeño cartel que indique momento de calma o no interrumpir. Acordar que en ese rato no habrá llamadas ni conversaciones urgentes, salvo emergencias. 10. El refugio portátil. A veces no podemos estar físicamente en nuestro refugio, pero sí podemos llevar una versión portátil. Auriculares con música o sonidos relajantes. Una pequeña libreta para escribir y desconectar mentalmente. Un pañuelo con unas gotas de tu aceite esencial favorito. Una foto o imagen que te transmita calma. Esto te permite activar tu estado de refugio en cualquier lugar, en el transporte, en la oficina o incluso en una sala de espera. 11. El refugio mental. Con el tiempo, tu refugio físico se convertirá en un ancla mental. Solo imaginarlo o recordar su olor y su luz puede ayudarte a entrar en un estado de calma. Esto es valioso porque reduce la dependencia de un lugar concreto. Te entrena para regularte emocionalmente en entornos difíciles. Potencia tu resiliencia ante el ruido inevitable. 12. El poder acumulativo. Usar tu refugio sonoro cada día, aunque sea por pocos minutos, tiene un efecto acumulativo. Mejora tu concentración, disminuye la sensación de estrés, ayuda a dormir mejor, te da más paciencia en interacciones sociales, fortalece tu sistema inmunológico al reducir el cortisol crónico. No es magia, es biología. Tu cuerpo aprende que tiene un lugar seguro donde desactivar la alerta y recuperar energía. 13. Tu refugio como acto de resistencia. En un mundo que premia la hiperconexión, crear un refugio sonoro es un acto de resistencia. Es decirle al mundo, no todo lo que hace ruido merece mi atención. Al elegir conscientemente qué dejas entrar en tu espacio y en tu mente, recuperas un poder que la vida moderna intenta arrebatar, el poder de tu atención. Ejercicio final. Diseña tu refugio en 5 pasos. 1. Elige el lugar, aunque sea un rincón pequeño. 2. Reduce lo que sobra, ruido físico y visual. Tercero, añade lo que nutre, sonidos, colores, aromas, texturas. 4. Crea un ritual, algo breve que marque el inicio y fin. 5. Protégete. Establece límites claros con quienes te rodean. Hazlo hoy, no mañana. No esperes tener tiempo libre para construirlo. Ese tiempo aparecerá como consecuencia de tenerlo.